Comunicóloga, storyteller mexicana, hablando del origen de por qué el emperador Constantino, ahí nos quedamos antes del corte, por qué el emperador Constantino oficializa el 25 de diciembre cuando no hay ninguna prueba histórica, y aquí nuestra experta nos dice que altamente probable que Jesús nació en el verano. En el verano por aquello de los censos que iban y los pastores afuera. O sea, el clima no hubiera dado para andar haciendo censos, y de eso sí hay un registro histórico. Y José y María iban al censo, por eso iban en el burrito sabanero. Póntela el burrito sabanero rato, no deja de ejercer el burrito sabanero. Bueno, vamos a seguir platicando de eso, y aquí se suma nuestro querido jefe, pero hoy viene como jefe o como compositor, no, mi querido Mario melómano. Como melómano. Oye, porque vamos a hablar Feliz de estar con ustedes. Gracias, Mario Ávila. Vamos a hablar de los villancicos, de dónde vienen los villancicos, cuál es el origen. Nada más cerramos lo de la fecha. Adelante. Y brincamos a los villancicos, que tienen también una historia muy interesante. Me encanta. Entonces, Constantino, 313 años después de Cristo. 313 es el primer concilio y 325 el segundo, donde se establece el credo actual. Ajá. O sea, en qué sí creer, en qué no creer. Creo en un Dios, Padre Todopoderoso. Ese. Así es. Ajá. Y ahí también se establece, por ejemplo, la fecha de la Pascua. Se mueve de la Pascua judía por primera vez. Es donde hay esta difercia. Y en este momento, Mario Marco, amigos queridos, amigas. Todos, es cuando se empieza a festejar el cumpleaños de Jesús, llamémoslo así, su cumpleaños. Porque no tenía cumpleaños. No tenía cumpleaños, porque nadie lo festejaba. Y Constantino dice, pues vamos a ponerle un cumpleaños. Pero no es casual, Ajá. porque una de las fiestas más importantes de los romanos tenía que ver con el 25, son dos. Una con el 25 de diciembre, que es la fiesta del dios Mitra, y el sol Invictus. Dios Mitra, que era un dios romano que venía inspirado en un dios griego, ¿no? Todos. Que los romanos se fusilaron todos los dioses griegos, les pusieron otro nombre. Okay. Hacen un tránsito de lo griego a lo romano. A lo romano, ¿no? Sí. Los rebautizan. Y entonces los dioses cambian de nombre, pero aquí el sol Invictus era el dios que no muere. Antes de esto, la festividad romana era una festividad de libertad. Era una festividad que se llamaban las Saturninas, Saturnales, que tenían que ver con 7 días más o menos, justo cruzando el solsticio. Era el único momento que los esclavos eran libres. A estos esclavos los dejaban estar en los banquetes y se daban regalos. Wow. Entonces, ahí ya tenemos 3 formas de lo que hacemos hoy. Libertad, todos parejos, nos damos regalos, etcétera. Y cruzaba a la festividad de Sol Invictus. Constantino vive el tránsito. Constantino se manda a hacer una estatua así, al mismísimo estilo de los romanos, gigantesca, para decir, sigo siendo romano, pero estoy creyendo en el cristianismo. Pero al final se autodeclara el sucesor de Pedro y el segundo papa, ¿no? Y ahí empieza todo eso. Por ahí lo declaran a él, sí, que él va a ser el último de los apóstoles. Claro, imagínate. Pero después se convierte en su lecho de muerte, pero por Cristiano Arriano. Ajá. Eran Pero bueno, Constantino es un eso. personajazo. Sí. El caso es que la fiesta va a tener como una lógica de un dios sol a un dios luz. O sea, ¿ya había fiesta? Ya había Pues fiesta. aquí me subo al carrito de la fiesta que ya existe y digo que Cristo nació el 25 de diciembre. Y prácticamente todos los pueblos antiguos, entre el solsticio de invierno, hacían una festividad importante, Marco, porque la noche empieza a ser más intensa, el sol se tarda en salir, el tiempo de las cosechas, vamos a vivir, no vamos a vivir, de entrada se empiezan a comer animales de granja, porque muchos se mueren. Claro. Entonces, mejor sacrificarlos desde antes. Y especialmente en norte de Europa, bueno, hasta la fecha, si vas a Dinamarca o vas a esos países, pues a veces tienen 1 hora de sol o no tienen sol en todo el invierno. Entonces, para ellos es horrible. Entonces, cuando vuelve a nacer el sol, el rey sol o la luz del mundo, empieza a regresar la vida. Porque para ellos el invierno era horrible, no era como nosotros que podemos poner nuestra chimenea y aire acondicionado. No, la muerte se acercaba. Literalmente era muerte para los animales y para ellos mismos. ¿Cómo sobrevivir el invierno? Total, que ya para sintetizar, o sea, ya había fiestas Ya había fiestas en este momento. El día 25 va a ser importante, inclusive en el mundo prehispánico. Eran las fiestas de Huitzilopochtli. ¿También coincidía Huitzilopochtli con el 25 de diciembre? Panquetzalistli era todo ese momento histórico. Entonces, a Constantino y a los altos mandatarios en ese momento, ya obispos romanos, les parece una buena idea, pero el pueblo lo acoge de volada, porque necesitamos rituales, necesitamos fiestas, necesitamos contarnos la historia. Y ahorita que platiquemos de los villancicos, vamos a ver qué tiene que ver ese día 25 con que después le pongamos esferas rojas al arbolito. Sí. Porque cuando llega después, por ejemplo, la Reforma y quieren volver a hacer una fiesta más solemne,
porque dicen, oye, esto es un reventón el día 25 de diciembre. Ah, claro, porque las fiestas romanas no eran así sagradas, eran, Ahí te encargo. o eran orgías, bacanales. Y entonces cuando tratan de hacerlo más religioso, contaban la historia de Adán y Eva el 24 en la noche. Ajá. Y a un árbol que venía de los nórdicos le ponían las manzanas Claro. del pecado. Y entonces ahí las esferas. De La ahí manzana las del esferas. pecado, sí. Y ellos ¿Qué no tal? querían hacer fiesta. Ellos rezaban todo el 24 en la noche, que luego de ahí viene la misa de gallo, ¿no? Claro, de ahí viene todo. Bueno, y eso se llama sincretismo religioso, que es Correcto. la forma en que la iglesia fue adaptándose subiéndose a los carritos de las costumbres previas en el mundo para meter su nueva Es religión. mucho más fácil hacer un tránsito que imponer algo Claro. nuevo. Y ya de por sí era una nueva, que aquí hay que entender que los romanos abrazaron el cristianismo por esta cantidad Claro. de muertos. Sí. Y porque Constantino siempre lo vio como un poder político Claro. importante. Y no rechazo lo que existe, sino me subo a lo que existe. Exacto. Y Y ya. yo creo que está divino poder festejar a Jesús el día 25 de diciembre, porque si no, no tendría ni cumpleaños. Sí, por eso para muchos es el 6 de enero u otras fechas. Oigan, ya no. Ay, es que el tiempo en radio vuela. Tenemos 1 minuto, 30 segundos. Empecemos a hablar de los villancicos y no nos va a alcanzar el tiempo, pero seguimos en el próximo segmento. Mi querido Mario Ávila, ¿de dónde vienen los famosos villancicos y los pastores y las posadas? ¿De dónde viene todo eso? Gracias, Marco. Elisa, qué gusto estar contigo esta Igualmente, mañana. Mario. Bueno, pues tiene su origen en España y en Portugal, que eso es algo muy interesante porque después encontramos otras formas, digamos, con la misma vocación, otras formas musicales, ¿no? De acompañar las fiestas decembrinas, como el Christmas Carol, como se dice en inglés. Pero al final de cuentas, el origen como tal lo tuvieron en España y en Portugal. Si quieres, ahí la dejamos. Los Sé que villancicos viene sí, porque empiezan. sé que viene el corte, pero... Bueno, falta un minutito, pero oye, Ajá. a ver, dime una cosa, ¿estoy mal informado o los villancicos vienen de la palabra villano? ¿Sí, es correcto? Exacto, es A correcto. ver. Vienen de la palabra villano en esta acepción como perteneciente a una villa, Ah. a una aldea. O sea no que malo. Sí, No no, malo. no. Sí, o si era música profana, pero no interpretada por delincuentes, si lo quieres ver. Claro, así, para profano explicarlo. Sí, desde es el punto decir, de vista de la iglesia. O sea, exacto. pues era, Sí. era la fiesta del pueblo. Yo te diría, eran narrativas. Ajá. Eso es lo que era. Hay una similitud muy grande con el origen de noticiero o noticiario. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre noticiero y noticiario? Algo que comúnmente preguntan por acá en los medios. Oh. Entonces, el noticiero es el decidor de noticias, por expresarlo de alguna manera. Era la persona que de aldea en aldea o de villa en villa iba llevando las noticias de lo que ocurría en Y el los villancico pueblos. era la forma en que se contaban las Y el noticias. villancico era un villano, es decir, un poblador de la villa que contaba historias, no forzosamente noticias, Ok. de lo que ocurría en la comarca. Ok. Y entonces así comienzan los villancicos, es la denominación que tienen. Nos vamos al corte, volvemos, seguimos hablando de los villancicos. En Fresco,